Buenas tardes para todos y para todas, bienvenidas y bienvenidos a la conferencia de la Escuela de Naturopatía. Mi nombre es Leticia Romero, soy licenciada en nutrición, docente de la Escuela de Naturopatía del Uruguay. Y bueno, hoy vamos a estar centrando esta presentación en la alimentación, el estado nutricional y cómo se vincula con las diferentes patologías oncológicas. Para centrarnos en lo que es la magnitud del problema del cáncer a nivel mundial y en nuestro país, sabemos que desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, de las enfermedades no transmisibles responsables de la mayor cantidad de muertes a nivel mundial, tenemos al cáncer y también a las enfermedades cardiovasculares. Y a nivel mundial, a nivel país, digamos a nivel de Uruguay, sucede lo mismo. En Uruguay se están diagnosticando más de 13.000 casos nuevos de cáncer al año, sin tener en cuenta al cáncer de piel diferente al melanoma, que es un número bastante alto si tenemos en cuenta la población que tenemos. Y en orden decreciente, prevalecen en Uruguay lo que es el cáncer de mama, el cáncer colorectal, próstata, pulmón, cuello uterino y estómago. Teniendo en cuenta los factores que aumentan el riesgo de las diferentes patologías oncológicas, sabemos que no hay una única causa, que es una enfermedad multicausal, y que los factores que aumentan el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer pueden ser varios y están íntimamente vinculados. Entre ellos vamos a tener al factor genético, vamos a tener a la edad, el riesgo aumenta con la edad, vamos a tener a las sustancias como el alcohol, el tabaco y otras drogas, también a las toxinas de diferentes hongos, como las aflatoxinas, que pueden estar presentes en cultivos de diferentes alimentos, y como pueden ser también los frutos secos, el maíz, cuando no están controlados, cuando no se hacen suficientes estudios para regular ese tipo de productos, ahí podemos encontrar estas esporas que pueden ser tóxicas para el organismo y pueden desencadenar sobre todo lo que es el cáncer de hígado. Después también tenemos al tipo de alimentación que llevamos adelante, que también esto es lo que vamos a estar desarrollando en mayor detalle ahora, y todo lo que tiene que ver con los agroquímicos, los agrotóxicos presentes en los cultivos, también son un potente agente de riesgo para las patologías oncológicas. Por eso uno siempre hace hincapié en lo que se pueda consumir agroecológico, mejor. Sabemos que lo que tiene que ver con la predisponencia genética como causa de neoplasias son solamente entre el 1 y el 2% de las causas lo que tenga que ver con lo genético. La mayor cantidad de las patologías oncológicas se desarrollan básicamente por la interacción entre los factores de riesgo ambientales. Y el 30-40% de las enfermedades oncológicas se pueden prevenir si uno cambia el patrón alimentario, si mejoramos la alimentación, si hacemos una actividad física adecuada, y ni que hablar que estos dos factores van a estar interactuando, alimentación y actividad física, para también mantener un peso corporal saludable. Hay una fuerte evidencia convincente para vincular a la obesidad y a diferentes neoplasias, como puede ser de esófago, páncreas, colorectal, mama, endometrio, renal y vesícula. Esos cánceres están fuertemente vinculados a la obesidad. Y ni que hablar que a lo largo de los años el ser humano ha cambiado mucho su estilo de vida, generando un ambiente bastante más sedentario, con otro tipo de alimentos que en realidad no estábamos preparados para consumir, y empezamos a generar todo lo que es la industria y los alimentos ultraprocesados, que se alejan de la alimentación natural y balanceada. Entonces, todos esos factores fomentan, junto al sedentarismo, un ambiente que sea propicio para el desarrollo de la obesidad. Y ahí también para el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Yendo a los aspectos específicos nutricionales vinculados con lo que tiene que ver las patologías oncológicas y la evidencia que hay en la actualidad, sabemos que el exceso de carbohidratos refinados, harinas blancas, el exceso de arroz, por ejemplo, blanco,
azúcar, sobre todo el azúcar blanca, sostenido en el tiempo, puede alterar el metabolismo de la glucosa. Esto va a alterar todo lo que es también el funcionamiento de la insulina en el cuerpo, generando hiperinsulinemia. O sea, el cuerpo va a necesitar más insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de niveles normales. Y esto va también a amplificar todo lo que es el efecto de diferentes componentes, como citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento que van a estimular el desarrollo y la proliferación de todo lo que son células neoplásicas. Y esto también lo podemos vincular con lo que es la obesidad, porque muchas veces una de las causas o un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad puede ser el exceso de hidratos de carbono refinados y además del consumo en exceso, la mala combinación y el consumo desordenado de este tipo de alimentos. Entonces, eso puede desencadenar a la larga obesidad, que también se suma a otro factor de riesgo para desarrollar patologías oncológicas. Y ahí vamos viendo cómo interaccionan estos factores de riesgo, que no es uno solo, que son varios. Después tenemos también el exceso de grasas saturadas. Vamos a encontrar grasas saturadas en todo lo que son carnes, básicamente productos de origen animal, pero sobre todo chacinados, embutidos, lácteos enteros, como los quesos duros, productos de bollería, productos con crema de leche, fritos, por ejemplo. Todo ese tipo de productos van a tener exceso de grasas saturadas. Pero si además yo los consumo también en exceso, más allá del exceso que por sí mismos pueden tener, esto puede promover el crecimiento de células tumorales. Al revés, comparándolo con lo que son las grasas poliinsaturadas, como las grasas omega 3, las grasas omega 3 tendrían el efecto contrario, que lo que pueden hacer es suprimir la multiplicación de células cancerígenas, sobre todo en el cáncer colorectal. Vamos a tener grasas omega 3 en alimentos como los pescados, por ejemplo, sobre todo los pescados azules, los pescados que se llaman pescados grasos, salmón, atún, sardina, palometa, caballa. Ese tipo de pescados tienen bastante cantidad de grasas omega 3, y después tenemos al precursor del omega 3 activo en nuestro cuerpo, que van a ser los omega 3 de origen vegetal, que ahí vamos a tener a los frutos secos, sobre todo las nueces. Vamos a tener los aceites, como el aceite de chía, el aceite de lino, o el lino y la chía molidas, la palta. Ahí también vamos a tener esos aceites que van a ser protectores, al revés de lo que harían las grasas saturadas. Y haciendo un apartado en lo que son las grasas saturadas, vamos a tener a las carnes, que más allá de poseer grasas saturadas por sí mismas, sobre todo las carnes rojas, se sabe que el consumo diario de 100 gramos o más de carne de cualquier tipo aumenta entre un 12 y un 17% el riesgo de cáncer, sobre todo de cáncer colorectal. Y un consumo diario de 25 gramos de carnes procesadas, como pueden ser chacinados, embutidos, por ejemplo, aumenta un 49% el riesgo de cáncer colorectal. Más allá de esto, también tenemos el tipo de hierro. Las carnes tienen un tipo de hierro que se denomina hemínico, y los vegetales tienen un tipo de hierro que se denomina no hemínico. El hierro Hem, que es todo el hierro de origen animal, en exceso, y ahí teniendo en cuenta también el exceso cuando consumimos harinas refinadas que tienen en Uruguay por decreto desde el año 2005, están fortificadas con hierro, con este tipo de hierro. Entonces ahí, con el elevado consumo de carnes que de repente tenemos en nuestro país, más todas las harinas fortificadas, podemos llegar a tener un consumo excesivo de hierro hemínico. Eso puede generar una estimulación también excesiva de la producción de estrógenos en el cuerpo, y por encima de lo normal, esos estrógenos pueden ser nocivos y ser un factor de riesgo para desarrollar, por ejemplo, cáncer de mama y otros tipos de cáncer también, pero sobre todo cáncer de mama. O si la persona ya tiene presente un cáncer, poder fomentar que se siga proliferando. De esto hay bastante evidencia y hay investigaciones hechas en nuestro país por el doctor Ronco también, que en alguna oportunidad va a estar presente dando una conferencia, y este tema va a quedar
más profundizado y explayado. Pero está bueno tener en cuenta esto del exceso del consumo de carnes, sobre todo rojas. Nunca la idea es eliminar ningún grupo de alimentos, sino simplemente mantener un equilibrio. Por eso acá dice un consumo diario de 100 gramos por día de carnes o más. Entonces, si nosotros pensamos de esa cantidad a menos, por ejemplo, un consumo de 2 veces por semana o de 1 vez por semana de 100 gramos de carne, no nos estaríamos pasando de eso. Entonces ahí no representaría un riesgo. El riesgo siempre va a estar cuando sea exceso. Y después aspectos nutricionales vinculados, digamos, a la protección, vamos a tener a las frutas y a las verduras, de esto ya no hay ningún tipo de dudas, de que tienen componentes anticarcinogénicos protectores, y son varios. Tiene antioxidantes, dentro de los cuales vamos a encontrar carotenoides, que son las provitamina A, la vitamina C, vamos a encontrar a la vitamina E, al ácido fólico, que es la vitamina B9, flavonoides, todos compuestos que no van a actuar aislados, van a complementarse y actuar juntos para formar otros compuestos que van a ser antineoplásicos. Además de tener este tipo de componentes, las frutas y los vegetales van a tener fibra alimentaria, que nuestros intestinos no pueden digerir, pero sí la pueden fermentar nuestras bacterias, las bacterias que tenemos en el colon, la microbiota. Si a esta fibra le sumamos la fibra de los cereales integrales, de las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, de los frutos secos y las semillas, toda esa fibra en su conjunto va a colaborar con la fermentación bacteriana en el colon y van a ayudar a producir, esa fermentación va a producir, entre otros compuestos, ácidos grasos de cadena corta, que van a ser, por ejemplo, el acetato, el butirato y el propionato, que son por sí mismos agentes protectores contra diferentes tipos de cáncer, y sobre todo contra el cáncer colorectal, porque van a estar ahí mismo también actuando. Entonces, súper importante esto de, al cambiar, por ejemplo, las harinas refinadas, que van a tener entre los agentes de riesgo, van a tener digamos, el refinamiento, ¿no? Ese exceso de carbohidratos disponibles, que también si los consumimos con frecuencia y en exceso, van a presentar un riesgo. Entonces, al cambiar las harinas refinadas por harinas integrales, vamos a estar también ahí reduciendo ese factor de riesgo y además aumentando los factores protectores, porque van a tener fibra. Y después de haber, digamos, centralizado los principales factores de riesgo y los principales factores protectores que tienen que ver con la alimentación y las patologías oncológicas, queríamos hacer hincapié en la alimentación alcalina, en explicar de qué se trata la alimentación alcalina brevemente. La alimentación alcalina se basa en tratar de fomentar el consumo de alimentos que en su metabolismo, en la última parte, digamos, de su metabolismo, en lo que serían los residuos metabólicos, generan álcalis o bases, y tratar de reducir alimentos que al final de su metabolismo generan ácidos. Esto se basa en la premisa de que las células carcinogénicas tienen mayor capacidad de sobrevida en un medio ácido que en un medio alcalino. Entonces, al colaborar en el organismo digamos, con alimentos alcalinos, estamos favoreciendo ese medio alcalino donde supuestamente las células cancerígenas no tendrían tanta posibilidad de proliferar. ¿Qué alimentos podemos considerar alcalinos? Básicamente a todas las frutas y a todas las verduras. Esto como alcalinos por excelencia. ¿Y qué alimentos podemos generar acidificantes? A todas las carnes, todo lo que tenga alta cantidad de proteína, sobre todo de proteína de alto valor biológico, que es de origen animal. Todas las carnes, huevos, lácteos. Además, tenemos acidificantes a las harinas, sobre todo refinadas, al azúcar. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? No es consumir solo un grupo de alimentos, sino que haya un equilibrio entre ácido y alcalino. No es eliminar todos los acidificantes, sino equilibrarlos. Y ahora vamos a ver después cómo podemos armar un plato completo en donde esto esté equilibrado.
porque no todos los alimentos ácidos son nocivos. En el caso, por ejemplo, de los pescados, vamos a tener su aporte de omega 3 que va a ser beneficioso. Entonces no es eliminar el pescado si siento comerlo, es generar un consumo saludable. No es eliminar la carne roja a cero si siento comerla, es generar un consumo responsable. Lo mismo con el resto de los alimentos que puedan generar ácidos. Lo que sucede es que el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer considera que esos estudios que se han hecho en laboratorio, aislados, de que el cáncer sobrevive mayormente en un medio ácido, considera que al ser estudios de laboratorio aislados no se puede tener todavía como evidencia convincente para rechazar o avalar esto de decir, bueno, una alimentación alcalina previene el cáncer. Por sí mismo, por el hecho de ser ácido o alcalino, todavía no podemos aceptarlo o rechazarlo. ¿Por qué? Porque considera que hay bastante evidencia de que nuestro cuerpo tiene sus propios mecanismos reguladores del pH. Nuestra sangre, para mantenernos en un estado, digamos, de salud y vital, tenemos que mantener el pH de nuestra sangre entre 7,35 y 7,45. Eso es levemente alcalino, teniendo en cuenta que el punto 7 es la neutralidad, menos de 7 es ácido y más de 7 es alcalino. Así que nuestra sangre va a estar en un pH levemente alcalino. Nuestro cuerpo tiene diferentes mecanismos reguladores para esto, que van a ser, entre otros, los riñones, los pulmones a través de la respiración, y el tejido óseo, los huesos, a través de la captación o la eliminación de calcio y fósforo para regular ese pH. ¿Qué sucede de todas maneras? Que si nosotros tenemos una alimentación altamente acidificante, imagínense, un consumo elevado de carnes, un consumo elevado de lácteos, o un muy bajo consumo de frutas y de verduras y de cereales integrales, y además fumamos, y además tomamos alcohol, y además respiramos los gases de los autos de la calle, todos elementos que van a tender a la acidificación. Por lo general, el estilo de vida de muchas personas en la actualidad tiende a ser ácido y altamente acidificante. Entonces, de todas maneras, más allá de que tengamos nuestros mecanismos reguladores, están sobreexigidos por la cantidad de ácidos que estamos ingresando al organismo. Y más allá de todo esto, ácido, alcalino, más allá de estos conceptos, no podemos negar que en una alimentación alcalina se promueve el consumo de frutas y verduras, factores que por sí mismos van a tener elementos protectores contra el cáncer, como los que vimos recién, antioxidantes, etcétera. Y más allá de eso, una alimentación alcalina promueve disminuir el consumo o regular el consumo de hidratos de carbono refinados, de carnes, sobre todo rojas, de lácteos, de ultraprocesados, alcohol, todos factores que por sí mismos, sean ácidos o no, van a ser factores de riesgo por otros compuestos que contienen. Entonces, nosotros estamos a favor de una alimentación alcalina como factor de prevención contra patologías oncológicas, o como un factor de prevención de que sigan proliferando ciertos cánceres cuando la persona ya lo tiene instalado. Sí, por supuesto que estamos a favor. Por supuesto que consideramos que la alimentación no es el único pilar de protección de todo esto, sino que hay otros elementos. La alimentación nunca va a ser el único camino o la única vía para lograr la salud en este sentido, sino que van a ser varios factores interactuando, pero la alimentación es uno de los pilares con una importancia bastante alta. Ya veíamos al principio que el 98-99% de las neoplasias son consecuencia más que nada de los factores ambientales, entre lo que está la alimentación. Y acá tenemos dos ejemplos, un ejemplo con carne y un ejemplo sin carne, de dos platos que tienen alimentos ácidos y alimentos alcalinos, pero que están bien complementados, entonces van a potenciar la salud. Acá tenemos, por ejemplo, una carne blanca y un arroz. Estos dos van a ser los alimentos que al final de su metabolismo van a llegar a producir más cantidad de ácidos, pero tenemos una buena proporción
en este caso de verduras. Acá aparecen frutos secos también, algunas salsas vegetales que pueden ser mayonesas vegetales como de zanahoria, por ejemplo, aderezos más vinculados a lo natural y a la salud, todo elementos que van a tener factores protectores y además van a generar alcalinidad. Y acá tenemos un plato que en este caso no tiene carne, puede tener un pseudocereal, como por ejemplo puede ser un mijo o una quinoa, una legumbre, en este caso garbanzos. Estos pueden llegar a generar un poquito más de ácidos que las frutas y las verduras al final de su metabolismo, pero están bien complementados con, en este caso, verduras que también van a generar álcalis al final. Entonces, lo que decíamos al principio no es eliminar grupos de alimentos, sino reducir, controlar las porciones y tratando de que estén ajustadas a un equilibrio. Siempre la idea va a ser el equilibrio. Si pensamos en un ejemplo, en un desayuno típico, por lo menos acá de Uruguay, es el café con leche, que ahí tenemos ácido. Pan blanco, que ahí tenemos ácido, y mermelada. También tenemos ácido por la cantidad de azúcar que tiene. 3 alimentos ácidos con los cuales arrancamos el día. Si nosotros a eso lo que hacemos es cambiarlo, por ejemplo, por un pan integral en lugar de un pan blanco, y agregarle una fruta, lo que estamos haciendo ahí es potenciar alimentos alcalinos que contrarresten esos ácidos. O si queremos cambiar, o no sentimos consumir lácteos y queremos cambiarlo por un licuado de frutas, también pan integral con algún paté vegetal, por ejemplo un tahini de sésamo que tiene bastante calcio, más un agregado también de una fruta entera, ahí también vamos a estar potenciando la alcalinidad en ese desayuno, sin necesidad de suprimir a cero los alimentos acidificantes. Entonces la idea siempre va a ser el equilibrio. Y sí, lo que podamos controlar mayormente o suprimir o tratar de que sea mínimo, todo lo que sean productos ultraprocesados, que además de las grasas saturadas que van a contener o del exceso de azúcares, van a tener los conservantes, colorantes, un montón de otros agentes que también pueden potenciar factores de riesgo para el cáncer y para otras enfermedades. Más allá de lo que es la alimentación alcalina, por lo general uno trata de promover un estilo de vida alcalino. En ese estilo de vida alcalino también se tratan de manejar diferentes herramientas para poder controlar el estrés, porque el estrés es un factor también de riesgo para potenciar la acidificación y para potenciar patologías no transmisibles, enfermedades no transmisibles, más allá del cáncer, la hipertensión, por ejemplo, y otras. Entonces, promoviendo diferentes técnicas para manejar el estrés, que ahí también pueden estar muy vinculadas a lo que es la naturopatía, como puede ser la aromaterapia, plantas medicinales, etc. Y vamos a estar colaborando más allá con lo que es la alimentación, aumentando la oxigenación del cuerpo, respirando bien, que el oxígeno llegue a cada una de nuestras células. Es importante tener en cuenta que la dieta o la alimentación como agente carcinogénico o como potencial factor de riesgo carcinogénico requiere también de un largo tiempo de latencia. No es que porque yo un día o en un momento puntual consuma un alimento con elevado contenido de azúcar, por ejemplo, imagínense un helado como un postre, y eso ya ahí esté fomentando el riesgo a tener un cáncer. No quiere decir eso, sino es cuando el consumo de alimentos, como los que estuvimos viendo al principio, que aumentan el riesgo, el consumo sostenido, elevado y desordenado de ese tipo de alimentos a lo largo de los años es lo que va a aumentar el riesgo, no el consumo puntual. Y siempre fomentamos de que la prevención se debe iniciar en las etapas más tempranas de la vida. Puede ser desde cuando la mujer está embarazada, cambiar su alimentación, entonces ahí va a estar potenciando que ese nuevo ser, todas sus estructuras estén formadas desde otra materia prima, con una materia prima de mejor calidad.
Entonces, que ese nuevo ser humano vaya a tener otra calidad de órganos, otra calidad de estructuras, entonces también que su salud también tenga una calidad mayor. Por eso el embarazo, si veníamos haciendo una alimentación bastante desordenada o no tan amigada con nuestro cuerpo, el embarazo es un momento ideal para poder tener ese cambio, pensando también en la nueva vida que estamos gestando. Y después, ese niño o esa niña va a estar creciendo también en un ambiente que potencie la salud, entonces esos hábitos se van a poder sostener y esa nueva persona lo va a poder sostener también a lo largo de toda su vida. Y como todos somos agentes reproductores de conductas, también ahí estamos fomentando que esa persona pueda reproducir esas conductas saludables con sus pares y el día de mañana con su familia. Entonces vamos generando un círculo, digamos, del bien, de la salud, potenciando este tipo de hábitos a lo largo de los años. Y ahí va a estar mucho más marcado el factor protector en este caso. Bueno, muchas gracias por la atención. Hay muchísimo para hablar de esto, pero tratamos de que en este tiempo, en breve, podamos abarcar un montón de temas y dar un pantallazo para que después puedan seguir habiendo otro tipo de conferencias y que después también cada uno pueda investigar sobre lo que le haya llegado más o lo que necesite investigar un poquito más a fondo. Allí quedan las vías de contacto, en ese caso correo electrónico y las redes sociales, en donde además de compartir un montón de información, también llegan dudas, preguntas, y donde también uno puede compartir o transmitir diferentes investigaciones que se utilizaron para armar esta presentación. Así que muchas gracias.